Si estás escuchando esto, es porque encontraron mi turno vacío. No se asusten por lo que van a ver en las cámaras. Ese hombre que aparece trabajando en el peaje, ese que tiene mi uniforme, mi postura, mi rostro, no soy yo. Yo nunca salí de ahí. Mi nombre es Manuel Cortés. Tengo 42 años. Trabajé durante 8 meses en un peaje remoto entre 2 túneles, el túnel Viejo y San Gabriel. Lo que voy a contarles, nadie me creyó, ni la empresa, ni la policía, ni mi propia familia. Pero las grabaciones están ahí, los registros están ahí, y algo o alguien sigue operando ese peaje. Esta es mi historia, la última vez que fui yo mismo. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo acababa de separarme. Mi esposa se había llevado a los niños a la ciudad. Yo me quedé en el pueblo, buscando trabajo, tratando de pagar la pensión y, sobre todo, tratando de no pensar demasiado. Fue entonces cuando vi el anuncio. Se busca operador de peaje, turno nocturno, zona rural, buen sueldo. No pregunté mucho. Necesitaba el dinero. La entrevista fue rápida. Un hombre mayor de traje gris me miró fijamente y me dijo, ¿no le molesta trabajar solo? Le dije que no. Él asintió despacio y agregó, bien, porque en ese tramo casi no pasa nadie después de las 11. Firmé el contrato esa misma tarde. El peaje quedaba a 40 kilómetros del pueblo. Una carretera vieja, de 2 carriles, rodeada de cerros oscuros y vegetación tan densa que parecía tragarse la luz. Ese tipo de rutas que uno encuentra por toda Latinoamérica. Largas, solitarias y llenas de historias que nadie cuenta en voz alta. Entre el kilómetro 83 y el 97 estaban los 2 túneles. Primero, el túnel viejo, construido en los años 60, estrecho, húmedo, con paredes agrietadas y un olor a concreto mojado. La única iluminación era una luz amarilla que parpadeaba en la entrada, como si temblara. Y más adelante estaba el túnel San Gabriel, más moderno, más ancho, mejor construido, pero igual de silencioso. El peaje quedaba justo en medio, a 7 kilómetros del primero, a 6 del segundo. La caseta era pequeña, 2 cámaras externas, un monitor viejo, un radio que a veces chirriaba, una barrera manual y una ventana de vidrio reforzado que daba a la carretera. Nada más. Mi primer turno fue un martes. Llegué a las 10 de la noche. El compañero que salía, un hombre flaco de unos 50 años, apenas me miró. ¿Alguna recomendación?, le pregunté. Se detuvo en la puerta con la mochila al hombro y dijo, no salgas de la caseta, no importa lo que veas. Pensé que estaba bromeando, pero no sonrió. Se subió a su camioneta y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé solo. Las primeras noches fueron normales. Pasaban camiones, algunos autos, conductores cansados, la mayoría de ellos camioneros que venían de rutas largas. Gente dura, acostumbrada a la noche y a las carreteras solitarias que cruzan cerros, desiertos, llanuras, todo ese mapa latino donde uno nunca sabe lo que va a encontrar. Pagaban, levantaba la barrera, seguían su camino. La carretera siempre estaba envuelta en neblina, esa neblina espesa que baja de los cerros y se pega al asfalto como si tuviera peso propio. El viento soplaba sin descanso, un viento frío que hacía crujir la caseta y parecía venir de lugares donde nadie debería estar a esas horas. Y el silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el zumbido del monitor, el clic lento del reloj. A veces pasaban 10, 15 minutos sin que apareciera ningún vehículo, y en esos momentos la carretera parecía cambiar, como si la neblina se moviera contra el viento, como si las luces del peaje iluminaran algo que no debería estar ahí, pero nunca había nada. Eso creía. La primera señal extraña ocurrió en mi quinta noche. Eran las 2:15 de la madrugada. Un sedán blanco se acercó despacio, muy despacio, como si flotara. Me preparé para cobrarle, pero cuando llegó a la barrera, no se detuvo. Pasó de largo.
La barrera seguía baja. El auto debería haber chocado, pero no. Simplemente pasó a través. Me quedé paralizado. Salí de la caseta mirando hacia ambos lados. Nada. Sin luces traseras, sin motor, sin rastro. Volví adentro. Revisé las cámaras. Ahí estaba, el sedán acercándose, llegando a la barrera, y luego desapareciendo como si hubiera atravesado un espejo. Anoté la placa en el registro. Busqué en el sistema. Placa no encontrada. Respiré hondo. No era un fallo técnico. Yo lo sabía. 2 noches después, pasó de nuevo. Un camión viejo, de esos que cargan mercadería entre pueblos y ciudades, se acercó lento, muy lento, con las luces altas encendidas. Llegó al peaje. Se detuvo. Esperé. Nadie bajó. Toqué el intercomunicador. Buenas noches. Son 12 pesos. Silencio. Toqué otra vez. Disculpe, señor. Necesito que pague el peaje. Nada. Me acerqué a la ventana. Alguien estaba sentado al volante, pero no se movía. No respiraba. Era una silueta. Una sombra apretada contra el asiento, sin rasgos, sin rostro. Sentí el pulso en las sienes. Tomé el radio. Central. Aquí peaje kilómetro 87. Tengo un vehículo detenido. El conductor no responde. Estática. Central. Más estática. Y entonces el camión arrancó. Sin ruido. Pasó por la barrera baja y desapareció en la neblina. A la mañana siguiente hablé con el supervisor. Le conté todo. Le mostré las grabaciones. Él las vio, frunció el ceño y dijo: «Las cámaras están fallando. Vamos a mandar a un técnico». Pero vio lo que pasó. Vi interferencia. Nada más. No discutí, pero sabía que no era interferencia. Las noches siguientes, todo empeoró. Escuchaba voces en el radio. No eran claras, eran distorsionadas, como si alguien hablara detrás del agua. A veces decían mi nombre. Manuel. La primera vez pensé que estaba imaginando cosas, pero luego volvió a ocurrir. Manuel, ¿estás ahí? Apagué el radio, pero seguía escuchándolo, como si la voz viniera de algún lugar entre los túneles. Empecé a notar algo en las cámaras. A veces, cuando revisaba las grabaciones, había algo al fondo, una figura, lejos, muy lejos, bordeando la carretera, siempre de espaldas, siempre inmóvil. Cuando hacía zoom, la imagen se distorsionaba, como si algo no quisiera ser visto. Cada noche, la figura estaba un poco más cerca. Fue en la 6ª semana cuando vi a la mujer, casi la 1 de la madrugada. La neblina estaba tan densa que parecía moverse como humo vivo sobre el asfalto. Vi algo en la cámara. Alguien caminaba por el acostamiento. Una mujer, descalza, con un vestido blanco, largo, antiguo, como esos que se usan en funerales de pueblo. Caminaba despacio, con pasos cortos, sin mirar a los lados. Abrí la ventana. «Señora, ¿está bien?» No respondió. Seguía caminando. «Señora». Nada. Salí de la caseta. El frío me golpeó como si hubiera salido a otro mundo. «Oiga, ¿necesita ayuda?» Ella se detuvo. Quedó inmóvil, a unos 20 metros. Y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia mí, pero no tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Solo piel lisa, blanca, demasiado lisa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás. Ella dio un paso adelante. Retrocedí. Ella avanzó otra vez. Corrí de regreso a la caseta. Cerré la puerta. Eché el seguro. Miré por la ventana. Ella estaba ahí, frente a la barrera, sin ojos, pero mirándome. No salí en toda la noche. Cuando amaneció, ya no estaba. Pero sabía que volvería. Los camioneros empezaron a hablar. Uno de ellos, un hombre de barba gris, acento del norte y mirada cansada, me dijo: «Tenga cuidado con esta ruta, amigo. Se lo digo de verdad». «¿Por qué?» «Porque hay cosas que no deberían estar aquí». «¿Cómo qué?» «Como el tramo entre los túneles». Bajó la voz. «Dicen que se repite». «¿Que se repite?» «Sí, como un círculo, o un camino que no quiere soltarlo a uno.
Me contó su historia, 30 años manejando, y aún así, esa carretera lo había asustado. Yo quería no creerle, pero su voz no sonaba a broma. Esa misma noche hice una prueba. Anoté la hora exacta en que un auto entró al túnel viejo, 23:47. A velocidad normal debía llegar en 6 o 7 minutos. Esperé, 23:54, nada, 23:58, nada, 00.03, nada. A las 00:11, el mismo auto salió del túnel San Gabriel, 20 minutos después. Imposible, a menos que la carretera decidiera cuánto tiempo debía pasar. La 8ª semana fue el quiebre. Una noche, el sistema registró un vehículo atendido a las 02:33. Pero yo no estaba ahí a esa hora. Yo había salido a las 6 de la mañana, como siempre. Le dije al supervisor, revisó las grabaciones, y ahí estaba, yo, sentado en la caseta, levantando la barrera, trabajando, pero yo no recordaba nada. «Manuel, ¿estuviste aquí?», dijo el supervisor. «No, yo me fui a las 6. Las cámaras dicen lo contrario. Revisé la grabación 1, 2, 10 veces. Ese era yo, pero vacío, algo en los ojos. Estaba muerto. Empecé a tener lapsos, momentos perdidos. El veces miraba el reloj, y habían pasado minutos que no recordaba. Otras veces creía estar soñando, pero no estaba dormido. Soñaba con el peaje duplicado, una versión iluminada, otra oscura, y en la oscura siempre había alguien trabajando, alguien que se parecía demasiado a mí. Una madrugada recibí una llamada por radio. La voz no era de ningún compañero. «Manuel, no salgas de la caseta». «¿Quién habla?» Silencio. «¿Quién es usted?» «No salgas». Corté el radio. Miré por la ventana. La mujer estaba ahí, más cerca que nunca, a 5 metros, bajo la luz, sin moverse, y entonces abrió la boca. No tenía dientes, no tenía lengua, solo un hueco negro, y de ese hueco salió mi voz. «Manuel, ya no puedes irte». No sé cómo terminé ese turno. Cuando llegó el compañero de la mañana, yo estaba temblando. «¿Qué te pasó?». No respondí. Tomé mis cosas y me fui casi corriendo. Conduje de regreso al pueblo. No miré atrás, pero en el retrovisor vi algo. El túnel viejo, aunque lo había dejado atrás hacía varios kilómetros, seguía ahí, como si me estuviera mirando. Hablé con la empresa. Les dije que renunciaba. Me dijeron que entendían, pero el supervisor sonaba extraño. «¿Estás seguro, Manuel?» «Sí, porque, según nuestros registros, sigues trabajando, ahora mismo». «¿Qué?» «Las cámaras te muestran en el peaje, en este momento». «Eso es imposible. Estoy en mi casa». Silencio. «Entonces, ¿quién está en el peaje, Manuel?» «Volví». «Sí, sé que fue una estupidez, pero tenía que verlo con mis propios ojos». Llegué cerca de las 3 de la mañana. La caseta estaba iluminada, y adentro había alguien, yo, exactamente yo, sentado, revisando el monitor, como si nada. Me bajé del auto, caminé hacia la caseta, toqué la ventana. Él levantó la vista y me miró. No dijo nada, solo me miró, y entonces sonrió, muy despacio, y apagó las luces. No sé qué pasó después. Desperté en mi auto, a 1 kilómetro del peaje. Era de día, tenía sangre en las manos, pero no estaba herido. Volví al peaje. La caseta estaba vacía. El supervisor me llamó esa tarde. «Manuel, ¿dónde estuviste anoche?» «Fui al peaje. Las cámaras no te muestran». «¿Cómo?» «No hay registro de que hayas estado ahí, pero hubo un turno completo. Alguien trabajó. Yo estuve ahí». «No, no estabas. Hoy volví por última vez. Revisé semanas de grabaciones antiguas, y ahí estaban 2 versiones de mí. Una en la caseta iluminada, otra en una caseta oscura, más atrás, como un reflejo distorsionado. Cada noche, la versión oscura se acercaba más, hasta que en la última grabación ya no había diferencia. Las 2 casetas eran la misma. Y solo quedaba una versión de mí, la oscura. Si estás escuchando esto, si alguien encuentra esta grabación, no tomen la ruta entre el túnel viejo y San Gabriel.
Si ven un peaje y algo en él no se siente bien, no se detengan. Y si la carretera los llama por su nombre, no respondan, porque yo respondí. Y ahora, no sé cuál de los dos soy, el que graba esto, o el que sigue trabajando en ese peaje, esperando, siempre esperando.